cerramos con lo que tiene que ver con el estudio administrativo y entonces ya necesitamos que cada uno de ustedes y en sus respectivos grupos tengan claridad de qué consta y cómo es que van a desarrollar o a escribir lo que compete al estudio administrativo. Entonces, volvemos, esta es la última clase hoy no es muy largo el tema, es muy bien conocido, entonces creo que lo vamos a hacer rápido, pero vamos a aprovechar para ver qué dudas, en qué están pegados, qué no está totalmente claro, cuáles son los puntos y cada uno de los puntos cómo es que lo van a desarrollar ya para aterrizarlo al proyecto. Porque al final eso es lo que buscamos, que la teoría la podamos aterrizar en el proyecto. Entonces vayan pensando de antemano a ver qué no queda claro para que lo volvamos a ver, si de los temas que hemos tocado anteriormente del estudio administrativo hay algo que haya quedado y que igual a la hora de que están escribiendo ya el documento ya han estado pegando, pues lo vemos ahí. Entonces miren que necesitamos necesariamente hoy cerrar con lo que tiene que ver con el estudio administrativo. Ahorita igual les voy a decir, ya vamos a empezar a hacer las tareas, la de Godwin, los cuestionarios, vamos a hacer un foro también. Entonces, para ya, una vez vistos la teoría del estudio administrativo, entonces podamos valorar a ver qué ha quedado de eso y cuál es el grado de comprensión que ustedes tienen respecto a lo que vimos. Entonces, para eso vamos a hacer esas tareas, esas diferentes formas de valorar eso. Y para la otra semana creo ya que deberíamos estar entonces teniendo el documento del estudio administrativo arriba de un 80%. Ese otro 20% lo podemos dejar, no necesariamente tiene que estar totalmente terminado, pero sí ya debería estar arriba de un 80%, de tal manera entonces que cuando empecemos a ver ya el estudio financiero, podamos ir cerrando aquí con cositas más pequeñas para complementarlo y entrar de lleno en el estudio financiero, que es el más duro. Entonces, yo quisiera entonces veamos primero las presentaciones, cada una de las presentaciones. Entonces igual si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, lo hacemos, complementamos con lo que nos van a exponer, nos plantean, y después entramos a ver entonces la parte de qué dudas tenemos, qué nos quedan sobre el estudio administrativo y con respecto al estudio administrativo del proyecto de usted. ¿Les parece? ¿Hay alguien que quiera hacer un comentario antes de darle el pase a los compañeros para que van a exponer? ¿Todo está bien entonces? ¿Está bien así como lo vamos a programar? ¿También? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí todo está bien? Sí, profe, se le escucha bien. Perfecto. Entonces, entonces hoy exponen Ailini y Jafet. Y Jafet. Somos todo oídos. Ustedes tienen la palabra. Ya estoy presentando, profe. ¿Se puede ver? Ok, bueno, buenos días. Yo les voy a hablar de la evaluación y control de proyectos. Primeramente, algunos aspectos importantes de la evaluación de proyectos es que esta consiste en analizar y determinar la pertinencia y el logro de los objetivos que se propusieron en el proyecto. Asimismo, la evaluación no debe ser vista como un proceso de control o finalización, porque es un proceso continuo que le permite a los diferentes actores involucrados en el proyecto aprender y adquirir experiencia de lo planificado y ejecutado para tomar decisiones. Por otro lado, existen diferentes métodos de evaluación. Está la evaluación ex ante, durante y ex post. La evaluación ex ante se refiere al diagnóstico preliminar, donde se identifican las necesidades y problemáticas, también las capacidades y fortalezas
del objeto de estudio. Y también se refiere esta evaluación a la definición de los objetivos y resultados deseables para lograr un cambio respecto a la situación problemática. Luego, cuando ya están puestas en marcha las actividades, cuando el proyecto fue aprobado, es necesario valorar su avance en términos de eficacia y eficiencia. También, si se está realizando una ejecución óptima del presupuesto, entonces a esto se le llama evaluación durante. Y luego está la evaluación ex post. Esta es la evaluación donde se analizan los resultados y efectos generados por el proyecto, ya sea en la población beneficiada, y la evaluación de impacto y la sostenibilidad del mismo. Entonces, una vez que se tienen los recursos aprobados, la persona responsable de la ejecución, los grupos de trabajo formados y las actividades que se quieren realizar, es importante realizar informes o fichas de seguimiento. En este caso, para la revisión de los objetivos, de las actividades, el tiempo, los costos, los materiales. Y es importante que en estas fichas o informes se incluyan si se identificaron algunos cambios y se formulen recomendaciones en estos informes. Sin embargo, los instrumentos y las herramientas para recopilar información pueden ser muchos, ya sea de observación directa de las actividades donde se están realizando, hasta entrevistas semiestructuradas, documentos como actas de entrega, listas de asistencia o documentos contables y de gestión. Son diversas herramientas que se pueden utilizar y que van a ayudar mucho en la evaluación. La idea de estas fichas de seguimientos es que sea elaborada por cada área de responsabilidad del proyecto, digamos, según su actividad, y se complemente con las personas participantes y los grupos que sean beneficiados. Un punto muy importante del seguimiento y de estos informes es que permiten cuestionarse si se necesitan realizar variaciones o cambios en las actividades. Con respecto a la evaluación ex post, esta es muy importante porque es una herramienta que va a permitir a futuro mejorar las políticas, los programas y los proyectos. Aunque ya el proyecto esté finalizado, es importante realizarla porque como que se va a poder aprender de las enseñanzas que se tuvieron en el pasado. ¿En qué nos ayudaría a planificar la evaluación? Bueno, se seleccionan las prioridades y los objetivos que se van a evaluar, se decide o se detalla qué se va a necesitar realizar, además de que se establece el rol de cada persona, mejor dicho, se va a establecer el rol de cada persona dentro de la evaluación, se indica cuánto tiempo, cuánto va a costar realizarla y, bueno, algunas preguntas que uno se puede realizar para empezar el proceso sería ¿por qué vamos a realizar una evaluación y para qué nos servirá? Entonces, como expliqué al principio, esta nos va a permitir determinar el logro de los objetivos específicos que se propusieron en el proyecto, además de la eficiencia, la eficacia, el impacto generado con el proyecto, la factibilidad, viabilidad, la sostenibilidad. Entonces, se puede empezar por ahí. Y acá está un plan de evaluación que dice: es recomendable usar un póster o pizarra o mural para que las personas implicadas en la evaluación tengan presente el plan de actividades y sus tiempos. Entonces aquí podemos ver dónde están detalladamente los días, las actividades y el periodo y la persona responsable. Luego está esta otra herramienta que es la matriz de planificación del proyecto. Esta nos permite presentar de una manera sistémica y lógica los objetivos y resultados o bien las actividades de una intervención y sus relaciones causales, que es lo que vemos verticalmente.
donde se detallan los factores externos que pueden influir en el desarrollo de esa lógica, los indicadores, luego están sus fuentes de verificación para poder comprobar el cumplimiento de esos objetivos y sus resultados, esto para realizar el seguimiento y la evaluación. Luego vemos que está el objetivo general, el objetivo específico o del proyecto, que sería básicamente el propósito operativo del proyecto. Los resultados, que serían los productos a corto plazo que se quieren realizar. Las actividades son las acciones necesarias, ¿verdad?, que necesitamos para llevar a cabo un cambio. Los insumos o recursos están acá abajo. Y bueno, esto sería básicamente que las materias primas como el personal, el equipo, los servicios, etcétera. Y los costos básicamente sería, bueno, el dinero o los fondos que necesitamos para poder obtener esos recursos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Sí, me gustaría complementarle algo. Vuelve ahí, porque respecto a esa, mire, esa es una matriz de marco lógico. Usted lo ve, recuerda que en el curso vimos lo que era la matriz de marco lógico. Igual, recuerden que yo les había indicado de que en lo personal yo modificaba la matriz de marco lógico desde una lógica igual, bajo la lógica horizontal y bajo la lógica vertical, pero donde uno se sintiera más cómodo respecto a lo que uno quería. Entonces, vea, por ejemplo, hacia abajo, objetivo general, objetivos del proyecto, serían los objetivos específicos. Antes de ver los resultados, yo los resultados los pondría, yo entiendo la lógica en la que está planteada, según la matriz del marco lógico, igual ellos dirían, bueno, los resultados, y después las actividades, pero dentro de mi lógica, yo igual, una vez que planteo los objetivos del proyecto, yo entonces, para cumplir con los objetivos específicos del proyecto, yo necesito desarrollar actividades y tareas. Y una vez que yo implemento las actividades y las tareas, sobre todo sobre las actividades, es que yo voy a obtener resultados. Entonces me parece, yo pondría, volvemos en la lógica en que yo visualizo la matriz, yo pondría después, final, los resultados. Y por último, y por el otro lado igual, entonces tendría cuál es la lógica de intervención, qué indicadores puedo utilizar, es decir, qué es lo que quiero lograr, como decía así, con qué insumos, las fuentes de verificación, los costos están bien, y las hipótesis, los supuestos, eso sí lo vimos claro, eso me parece que como está planteado es importante, porque hay muchos supuestos que en un momento pueden dificultar el logro de los objetivos, o el logro de los específicos, o el logro de las actividades, o el logro de los resultados, y entonces dejarlo ahí. Entonces, en esa parte me parece que insisto, ahí hay una lógica de la persona, del libro que plantea esto, él lo está viendo en esa lógica, pero lo importante aquí es que nosotros nos sintamos cómodos con las matrices que vamos a utilizar y podemos hacer los cambios que queramos. Puedes volverte un poquito para atrás, que quisiera complementarle con algo, preguntarte algo. Aquí, vea, entonces, miren que estamos, dice es aumentable ser un póster, una pieza, un mural. Ahí estamos hablando de actividades. En el estudio administrativo, mire que después del desglose analítico de objetivos, lo que planteamos entonces fueron las actividades. Bueno, aquí están las actividades ya. Entonces, hicimos un cronograma, ¿no es cierto? Un cronograma donde pusimos todas las actividades y luego en todo el tiempo del proyecto definimos ahí, inclusive con colores, se marcó el cronograma que se hizo. Ahora, entonces vean que volvemos ahora a hacerlo, para ya darle seguimiento y para hacer evaluación. Entonces volvemos a describir todas las actividades que teníamos, por ejemplo, para meses, y ahorita entonces las vamos a programar por semana. Y por semana, por día entonces de semana, es que vamos a ver cuál es el grado de cumplimiento de cada actividad. Entonces, eso le permite llevar un mejor control y poder estar evaluando, ok, cuál es el logro del cumplimiento de tiempo, del cumplimiento de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo se relaciona con respecto a lo que hemos venido trabajando desde el punto de vista teórico de la importancia del estudio administrativo y de los diferentes acápites que hemos visto que tienen que ver con el estudio para complementar entonces con esta parte de evaluación. Vuelve un poquito para atrás, Taire, por favor. Ok, aquí. Yo creo que la evaluación, muy bien la explicación que hiciste. Entonces, lo que quiero es saber hasta dónde ubicamos esto. La evaluación durante el proyecto, entonces nosotros decíamos, tenemos una fase de inversión y tenemos una fase de operación. La evaluación durante, ok, creo que se refiere a la fase de operación, ¿no es cierto? Porque dice ahí, a lo largo de la ejecución,
y operación del proyecto. Pero miren esto, dice, se realiza a lo largo de la ejecución y operación del proyecto. Ahora, en el estudio administrativo, nosotros dijimos, está la fase de inversión y la fase de operación. En la fase de inversión hay una subfase que es la fase de ejecución. Sí estamos todos ubicados. Es decir, entonces, esta fase de evaluación durante habría que hacerla en el momento en que ya tenemos, y eso es lo que quiero que ubiquen, en el momento que ya tenemos el proyecto aprobado financieramente y tenemos el administrador responsable del proyecto definido, viene esa fase de ejecución de la primera fase de inversión, que es la adecuación, la compra, la adecuación de la infraestructura, la compra de materiales, la compra de equipo, listo, hasta ponerlo a punto para después entrar en la fase de operación. Entonces, esta evaluación se estaría haciendo en la segunda fase, en la fase de inversión y totalmente en la fase de operación. Si me siguen lo que quiero, es decir, que ubiquen en el tiempo y en la dinámica que tenemos establecida del proyecto, cuándo es que se estaría realizando la evaluación. ¿Sí me comprende eso? ¿Sí queda claro? Alguien que me conteste si queda claro eso. Bien, lo que quiero es que, porque tenemos el proyecto tiene diferentes fases. Entonces, ¿en qué fase y en qué subetapa de la fase es que iría la evaluación durante? La evaluación ex post, me parece que como lo planteó Taylor, está muy bien, es decir, analizar los resultados. Una vez que cerramos, que terminaron la inversión, que terminó todo, igual y que ya se produjo y se vendió, entonces, ok, vamos a evaluar a ver qué de esos resultados y con respecto a lo planificado y qué es lo aprendido de ahí. Pero volvemos a la otra, la evaluación es antes. Dice, se ubica en el periodo anterior a la ejecución del proyecto. Entonces, aquí, quiero ver si lo ubicamos. ¿En qué momento creen ustedes de las fases del proyecto, en qué momento es que se haría la evaluación es antes? A ver, si formulamos el proyecto, por ejemplo, nos falta la fase el estudio financiero y el estudio ambiental. Una vez que tenemos el estudio financiero y el estudio ambiental listo, tenemos el proyecto formulado. Ok, ese proyecto debe pasar entonces a una fase de financiamiento, ¿no es cierto? Donde concursa con otros, no, vamos a anotarlo por aquí. ¿Querías decir algo, Aileen? No, profe, continúo con los tipos. No, déjame a ver si logro ubicar los sesgos o si se entiende, que es lo que quiero decir, dentro de profe, todo el... Sí, Andrea, di. Yo tengo una duda. Ajá. Adelante, Andrea. Adelante, Andrea, adelante. Es que, bueno, lo que yo leía y lo que decía Tailín, de unas encuestas. Ajá. ¿Me escuchan? Sí. Tailina, no me queda claro cómo esas encuestas se le aplican a la gente, digamos, donde uno realiza el proyecto, o es para... Andrea, no te copiamos bien. Tailina, apaga tu micrófono, por favor. Voy, profe. Ahora sí, Andrea, por Mi favor. pregunta es que a mí no me queda muy claro esas encuestas, si son para hacérselas a la gente, a la población meta, si esas encuestas son para hacérselas a la población meta, o si esas encuestas son para autoevaluarse, digamos, las personas que estamos haciendo el proyecto. Tailín, ¿te puedes responder?
Sí, bueno, los informes se deben de realizar tanto internamente como también involucrar a las personas que se van a ver beneficiadas, ¿verdad? Entonces, sí, este proceso requiere de informes o fichas donde se hagan reuniones y se comente entre todos lo que se ha venido avanzando en el proyecto, ya sea por periodos trimestrales o semestrales o incluso anualmente. Recuerda, Andrea, que estamos en el estudio administrativo, estamos desde lo administrativo, en que el estudio administrativo y el responsable o los responsables del seguimiento administrativo, qué es lo que van a hacer, cuáles son las actividades que van a hacer. Entonces, acá lo que ella acaba de explicar es que hay unos métodos de evaluación y seguimiento y control del proyecto. ¿De control de qué? De todo lo planificado, que anteriormente lo vimos, que están organizados las actividades y las matrices que se hacen para ver las actividades en el tiempo y responsable. Pero entonces, ¿cómo evaluar y cómo controlar? Entonces, para evaluar y controlar hay una serie de instrumentos y herramientas, como lo explicó Taylin, de informes, de fichas, de actas, exacto. ¿A quién se le aplica? A los involucrados, a los beneficiados. Entonces, por ejemplo, pues, veámoslo desde el punto de vista del financiero, por ejemplo. Ok, los gastos. Entonces, hay que estar comprando cosas semanal, mensualmente. Entonces, ¿cómo llevamos control? Entonces, para eso tenemos un presupuesto, tenemos 10 millones de pesos. Esos 10 millones son para comprar 10, 15 o 20 artículos. Bueno, esos artículos se van comprando en el tiempo en diferentes momentos. Entonces, ¿cómo llevar control y darle seguimiento de esas compras, si está dentro de lo presupuestado, si se pasó, si se consiguió, no se consiguió? Entonces, ¿a quién se le va ¿a quién se le va a pasar la encuesta o a quién se le va a dar seguimiento? Bueno, a los responsables entonces de pagar, de hacer las cotizaciones, de pagar las compras. A ellos habrá una unidad o habrá un responsable que es el encargado que le dice el gerente o el administrador, bueno, hay que comprar estos equipos, hay que comprar estos instrumentos, hay que comprar estos materiales y los necesito para una semana, esto lo necesito para dentro de 15 días, esto lo necesito para todo el mes. Entonces, igual a los 15 días usted le pasa una ficha, dígame esto, que teníamos planificado que se iba a comprar esto y esto, lo compró, no, el presupuesto alcanzó, entró en el tiempo suficiente. Entonces es eso, que desde el punto de vista administrativo, para llevar control y seguimiento al proyecto, podemos utilizar estos instrumentos y estas herramientas. ¿Te queda claro, Andrea? ¿O no era por ahí la pregunta? Ah, ok, perfecto, sí, perfectísimo. Ok. Vuelvo, Taylin, y disculpa, que lo que quiero saber es... todo claro, sí, eso era puramente, era para yo entender a quién se le aplicaba. Ok, gracias. Esto lo de la evaluación es antes, entonces ya estamos la evaluación durante y la evaluación en post. La evaluación es antes, es decir, ¿cuándo, en qué momento de toda la vida y el ciclo del proyecto es que se hace estas evaluaciones antes? ¿Cuándo consideran ustedes que se hace? No, Taylin, usted no. De los compañeros. Mire que ya creo que la de durante quedó claro, hay dos momentos. La de post, tenemos claro, pero la evaluación es antes. ¿En qué momento del ciclo de vida del proyecto se hace esta evaluación? Alguien que me diga. No todos, ni todas. Solo una. Porque si no ubicamos eso, me parece que sí, estamos ahí. Es entendible lo que dice, evaluación es antes, sí, es antes, sí, se ubica en el periodo anterior de la ejecución del proyecto, sí, pero ¿de cuál ejecución? De la fase de... Profe, al final, creo yo, según entiendo. ¿Al final de qué? Porque al final es que, al final sería la evaluación de post. ¿Al final de qué? No, al final, ese export, al final de cuando se hace la operación ahí es que Taylin lo dijo. No, pero no puede ser al final porque por eso ya viene la evaluación ex post, dice analiza los resultados logrados no, más bien. Vez ajá. Sí. Profe, digamos, sería... Sí, Andrea, termina la idea, tranquila. Para mí sería justo después del estudio financiero. Pero no habíamos dicho que el estudio financiero, una vez que terminó el estudio financiero y el ambiental, es decir, que ya tenemos el anteproyecto formulado, va a una fase
de negociación. Entonces, ¿cuándo sería ahí? Ok, sí, Daniela, ¿tú quieres decir algo? Después de esa fase de negociación, pienso yo, no sé. Bueno, ok, vamos a ver. Daniela, ¿tú qué dices? Me considero que debería ser antes de que se busquen los recursos de financiamiento, porque así se evalúa el estatus del proyecto, y cuando busca el financiamiento pues ya está más asegurado que el proyecto vaya a funcionar. Una vez que se obtiene ya se empieza la evaluación durante, o sea, a lo largo de la ejecución de la operación, pero primero esa evaluación antes tiene que ser en el periodo antes de encontrar el financiamiento, porque hay que evaluar el documento o el proyecto de prefactibilidad esté acorde a las necesidades que tiene la población neta. Muy bien, Daniela. ¿Alguien más que esté de acuerdo o esté en desacuerdo con lo que plantea Daniela en el momento en que hay que hacer esas evaluaciones antes? ¿Y quién la haría? En ese caso, por ejemplo, volvemos. Ubíquenlo, a ver, el próximo que intervenga. Volvemos, se terminó de formular. Ustedes van a terminar de formular el proyecto. Bueno, ¿qué pasa? Después de que terminaron de formular el proyecto, igual, entonces, ¿quién haría esa evaluación? ¿Ustedes? ¿O quién la haría? A ver, ¿alguien más? O que esté en desacuerdo con lo que plantea Daniela. Tú no, ya, tranquila. ¿Alguien más? A ver, necesito que participe. Taylin, tú tampoco. Cierra el micrófono. Dilo, usted no. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con lo que Daniela planteó? ¿Y quién haría esas evaluaciones antes? ¿Lo harían ustedes? ¿Quién la haría? A ver, chiquillos. Vean que si esto no lo contextualizamos, al final, sí, todo el mundo entiende es antes, durante y después, pero a ver, dentro del ciclo de vida del proyecto y ahora que estamos formulándolo, ok, ¿cuándo, en qué momento y quién es el responsable? Eso es lo más importante. A ver, chiquillos. ¿Están o no? Ya pude ahora. Yo creo que nosotros, porque somos los que... ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Andrea? ¿Quién no? Pero me considero que son las personas que ejecutarán el proyecto, ellos tienen que evaluar eso. Nosotros somos facilitadores, no somos los que ejecutamos el proyecto. Sí, Daniela, pero y Andrea, igual, a ver, le meto, pero igual el proyecto todavía no ha sido aprobado y por lo tanto entonces como no ha sido aprobado todavía no se puede contratar el responsable que es el de ejecutar o el técnico o el administrador o como lo queramos llamar. Sí, por eso yo digo que somos nosotros. Ahora, bueno, Daniela, ¿tú qué dices? Es que debería, o sea, nosotros hacemos el proyecto para una organización, para una entidad en específico, entonces es la entidad la que evalúa eso, antes de, no es las personas ya contratadas, sino más bien es a la entidad o a la organización a la que se le entrega el proyecto, ellos son los encargados de evaluar, hacer esas evaluaciones, ¿no? Andrea. Piensen ustedes, ok, vean, el proyecto que ustedes están formulando, ese proyecto... Yo pensaría que somos nosotros, porque nosotros tenemos que dar el proyecto, se supone que en un estado en el que, digamos, tenemos que dar un proyecto que sirva, nosotros no vamos a dar unos documentos ahí que los demás se agarren a ver si funciona o no. Por eso es que digo yo que nosotros somos los que tenemos que dar, por ¿cómo le dijera? Es que no te encuentro la palabra para decirlo, como que de fijo el proyecto que nosotros estamos dando sí va a funcionar, que no les vamos a dar cualquier cosa, que les vamos a dar acompañamiento, porque como dice Daniela, somos facilitadores, pero eso no significa que nosotros vayamos a darle los documentos y ellos vayan a ver qué hacen. Pero así no es, cuando el proyecto ustedes, por ejemplo, se lo pasen a la comunidad o al presidente de la organización, él lo va a tener que presentar al INDER, al MAC, al INA, a donde sea, a la institución. Y en la institución, ¿qué hace? La institución ya igual
le va a dar la Sí, plata, ya es él- decir, me está pidiendo 200, Ya él sería el 200 que lo millones y le va- ejecuta. No, y quién lo financia primero. Y para financiarlo tienen que evaluarlo, ¿no? Y tiene que competir con 10 o 20 o 30 o 50 proyectos más que presentan las otras comunidades. Y entonces, para poder valorarlo, hay que hacer una evaluación, ¿o no? Andrea. Sí, sí. Y entonces, ¿le damos la palabra, la razón a Daniel o no? ¿Qué dice alguien más? A mí volvemos. No, sí, sí tiene razón, porque a la hora de dar, digamos, como dice usted, se le da el proyecto a ellos. Pero, digamos, yo lo he visto en proyectos que yo he visto trabajando ya planificadores. Igual, aunque ellos se lo entregan a la institución, por lo general la institución agarra a los planificadores para que les ayude a dar seguimiento y a ejecutarlo. Bueno, pero eso es otra cosa. Es decir, para darle seguimiento es ya durante la evaluación durante, que donde entonces igual le dan seguimiento, pero eso sería la evaluación durante. Pero en la evaluación es antes, dice, se ubica en el periodo anterior a la ejecución. Ahora, volvemos. Mire por qué es importante eso lo de la ejecución y lo que le estoy haciendo ver. La ejecución, insisto, tenemos dos fases principales, la fase de inversión y la fase de operación. En la fase de inversión hay una subfase que se llama de ejecución. Ya sabemos de ejecución de qué, bueno, hay que hacer adecuaciones a la infraestructura, hay que preparar, contratar personal, analizar los currículos, hay que adecuar las instalaciones para la parte productiva, y en el momento entonces, a esa subfase, en la fase de inversión, es lo que llamamos de ejecución. Entonces, ahí tenemos que ver, a ver, cuándo es que hacemos las evaluaciones antes y cuánto es a partir de qué momento que hacemos la evaluación durante. Entonces, la evaluación es antes, ok, ¿quién la haría? Siguiendo la lógica de ustedes, ok, ustedes como planificadoras y como especialistas en formulación de proyectos ya garantizaron, por eso la propuesta de que, ok, vamos a garantizar la factibilidad de un proyecto de inversión. Oiga, vamos a garantizar la factibilidad de un proyecto de inversión. ¿En qué está supeditada o respaldada esa factibilidad? En los estudios que el proyecto tiene. Entonces, el del diagnóstico, el de mercado, el del financiero, el administrativo, el ambiental. Esos estudios que ustedes están haciendo con cada uno de estos puntos tiene que garantizar la viabilidad administrativa, financiera, ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros, como especialistas, ya presentamos el documento, garantizamos la viabilidad de ese proyecto. Pero ese proyecto ahorita lo presentamos a una institución, entonces nosotros se los pasamos a la organización, al presidente de la asociación, de la organización. Él lo presenta al INDER. Pensemos que lo presenta al INDER lo puede presentar cualquier otra institución. Pero en esa institución igual van a recibir 10, 15, 20, 50 proyectos más de otras comunidades. Y entonces ahí, para determinar cuáles apoyan, porque todos no los van a apoyar financieramente. Igual, entonces pasa por un proceso de evaluación. Entonces, esa es la evaluación es antes. Entonces, ahí es donde ellos, evalúan y dicen, vea, este proyecto usted lo está haciendo para 3 años, pero las actividades que ustedes plantean ahí son actividades que se pueden hacer en 2 años. Entonces, igual, readecúen eso. Entonces, readecúen al tiempo de 2 a 1 año. Ahora, cuando usted readecúa de 3 a 2 años, entonces igual el presupuesto en pago de jornales va a tener que bajar. Entonces, igual, baja presupuesto. Entonces, ya nuevamente ellos dicen, está bien. O dicen, bueno, aquí hay una serie de actividades que no competen, que ustedes las está agrandando, les está dando más tiempo, no, échelas para abajo. Entonces, igual, ellos le hacen ver, para eso la persona que evalúa el proyecto o los proyectos, y entonces le dice, arregle. Entonces ya, el proyecto yo inicialmente lo había presentado para 40 millones de pesos. Si le estoy quitando 1 año, entonces ahorita dice, bueno, adecúle a 30 millones. Entonces lo adecuamos a 30 millones. Vuelve y se los presenta y yo digo, no, listo, ya está. Entonces, miren que esa evaluación es antes, que fue la que permitió, garantizar entonces por parte del ente financiero de que lo presupuestado corresponde con lo que está. Entonces, ya ahora sí, está aprobado el proyecto, entonces viene, ya una vez se lo devuelven a la institución, a la organización, entonces la organización dice, bueno, ya tenemos el presupuesto, ahora sí, necesitamos a alguien que se encargue de ejecutar, de administrar el proyecto. Entonces viene, se contrata a esa persona y esa persona entonces igual implementa todo lo que hemos estado viendo en este estudio administrativo. Es decir, igual el cronograma, las actividades nuevamente, los resultados, el tiempo, cómo lo va a controlar, qué es de lo que estamos hablando. Profe. Entonces, sí, adelante. Entonces,
el ex post lo hace la institución a la que yo es que no me queda claro, digamos. El SPOS, veámoslo de esta manera, después de que el proyecto terminó, hay que cerrar, por ejemplo, entonces ubiquemos, hay que cerrar desde el punto de vista financiero cómo quedó el proyecto. Entonces, mire, el proyecto no va a cerrar 000. Es decir, si usted tenga 40 millones de pesos, igual, terminó el año y ya terminé en cero, no quedó nada de plata. Hay veces que queda plata. E igual, si vamos a ver actividades, entonces igual, hay actividades que se cumplieron, otras que no se cumplieron, otras que... etc. Hay que liquidar personal, hay que cerrar el proyecto. Entonces, para cerrar el proyecto, desde todo punto de vista, es decir, desde lo financiero, desde lo administrativo, desde lo legal, para cerrar hay que hacer una evaluación después de que terminó. Una evaluación para ver, bueno, desde el punto de vista financiero, ¿cómo salimos? ¿Cerró? ¿Qué quedó? Desde el punto de vista administrativo, ok, ¿cómo salimos? ¿Cómo cerró? Desde el punto de vista técnico, ¿cómo salimos? ¿Cómo cerró? Y a partir de ese cierre, entonces usted hace un informe, eso por lo general entonces le corresponde al administrador. Por eso es tan importante, chiquillos, por eso es tan importante que vean que administrar un proyecto de inversión no es tan fácil. La mayoría de las asociaciones y la mayoría de las empresas creen que el gerente lo puede hacer y no. Vean que tiene que ser una persona que conozca muy bien, porque esta parte, por ejemplo, de las evaluaciones se las pasa por encima. No, evaluar para qué, ya, se terminó el proyecto en el tiempo y entonces listo, ya terminó y anteriormente entonces, había un montón de plata, entonces gastémosla en ciertas cosas que no estaban programadas, que no estaban planificadas, pero se gastó la plata. No, no se trata de eso, es decir, la plata se gasta conforme lo planificado para las actividades. Usted no puede inventar. Entonces, por eso, la evaluación ex post es cuál es el aprendizaje que dejaría este proyecto, estos 2 años de ejecución, de planificación, de administración, ¿qué podemos aprender de él? ¿En qué fallamos? Ok, lo planificado contra lo verificado, ¿en dónde? ¿Salimos? ¿No salimos? ¿Por qué no salimos? Ese último informe es el que nos permite entonces, desde el punto de vista profesional o desde el punto de vista de la persona responsable del proyecto, darse cuenta, ok, para futuros proyectos, en qué hay que tener cuidado. Entonces, los 3 momentos de evaluación y de seguimiento del proyecto son importantísimos si los sabemos ubicar y sobre todo si sabemos ubicar quiénes serían los responsables de hacer este tipo de evaluaciones y sobre todo el bagaje de instrumentos y de herramientas que tenemos, como lo planteaba Tailín ahorita, para poder hacer unas evaluaciones desde los diferentes. ¿Sí estamos claros? ¿Andrea? Bien, más o menos. Bueno, ahí yo lo que les pido es, vean por qué insisto en que ustedes deben de contextualizar, llévenlo a su proyecto, ubíquese en su proyecto. Ok, ¿quién haría esto? ¿En qué momento se hace la evaluación de Santa? ¿En qué momento la evaluación durante? ¿Y en qué momento la evaluación después? ¿Qué herramientas, qué instrumentos puedo utilizar para en los respectivos 3 momentos hacer las evaluaciones? ¿Qué estaría evaluando? Entonces, me pongo en por ejemplo, desde el punto de vista técnico. Ok, desde el técnico, ¿qué era lo que yo iba a hacer? ¿Era llevar un servicio? ¿Iba a hacer un producto? Bueno, ok, durante la ejecución, entonces, igual, ¿qué es lo que tengo que evaluar? ¿Cómo lo tengo que evaluar? Yo estoy comprando materiales, estoy comprando equipos, tengo mano de obra, ok, tengo que evaluar eso, la planificación de eso, y luego, ¿cómo es que eso se va ejecutando? Eso tengo que evaluarlo, porque acuérdense, todo día que pase y yo tenía una actividad programada y no se hizo, bueno, eso me voy a arrastrar después, le voy a quitar un día de pago de un trabajador que era para otra actividad porque no se hizo en el momento adecuado. Entonces vean que esto, aquí es donde uno como proyectista tiene que venderse. Aquí es en el estudio administrativo es donde hay que demostrar y sobre todo los planificadores y las planificadoras que son los responsables de dar seguimiento y que tienen los conocimientos para ello. Entonces, me parece que en la medida en que ustedes lo interioricen con su proyecto, le pueden sacar más provecho a lo que hemos visto. Adelante, Tailín. Bueno, yo quisiera agregar que en esta parte de la evaluación ex ante, lo que yo había dicho es que se analiza o se valora cuáles fueron las necesidades, las problemáticas, también las capacidades o fortalezas que se identificaron en el diagnóstico. Entonces también es como un desglose de los objetivos o bueno, de los cambios que se quieren realizar para mejorar esa situación.
y eso es preliminar, o sea, eso es antes de que el proyecto sea aprobado, como dijo el profe. Correcto. Y ahí, Tailín, mira lo que tú acabas de decir, una palabra que es fundamental para ustedes y de las cuales ustedes son fuertes: diagnóstico. De ahí lo importante en una formulación de un proyecto de inversión, elaborar un buen diagnóstico. Vean que dependiendo de cómo elabore usted ese diagnóstico, va a definir los objetivos que son, va a identificar la problemática que es, y por lo tanto, entonces, cuando hago esta evaluación, usted se da cuenta si lo que está planificando efectivamente corresponde con la realidad. Entonces, ¿qué les decía yo a ustedes que es un diagnóstico? Es conocer la realidad, es tratar de conocer el estado del arte de una institución, de una organización que uno defina. Entonces, ese diagnóstico es fundamental, y en eso los planificadores y las planificadoras son fuertes más que los economistas, más que los administradores, porque ellos el diagnóstico lo ven muy por encima. Sin embargo, en planificación, ese es uno de los grandes, de las fortalezas como profesionales, de que saben cómo hacer un buen diagnóstico, y con un buen diagnóstico ya después usted se monta sobre ruedas a la hora de hacer la formulación. Muy bien, Tailina, ¿querías complementar algo más, Tailín? Bueno, sí, tal vez en la de evaluación durante, como esta sería ya cuando el proceso, bueno, el proyecto, perdón, ya fue aprobado, entonces nosotros en la clase pasada vimos que tiene que haber un responsable, todo como un organigrama del proyecto. Entonces, sí es necesario que haya un asesor de medio tiempo, o que ya sea que la organización lo contrate, para que se lleve a cabo el proyecto, pero realmente quienes van a hacer los informes van a ser las diferentes áreas que componen la organización. En este caso, por ejemplo, en la fundación con la que nosotros estamos trabajando, lo que se quiere hacer es un centro de producción, entonces se va a necesitar que se realicen reuniones, ya sea en la parte de, ¿cómo se dice esto? De que se encargan de las redes sociales, se me fue la palabra, pero bueno, toda la parte de publicidad, también de ventas, entonces se requiere de un registro contable, por lo tanto necesitamos una contadora. Entonces esos informes y toda esa evaluación va a ser en reuniones que las diferentes áreas van a realizar. Entonces así es como yo entendí esa evaluación durante. Tailín, y volviendo a eso, a la evaluación durante, en el caso del proyecto de ustedes, es el de las chicas que van a incrementar la producción para autofinanciarse en ellos, ¿no es cierto? ¿Es ese? Sí, sí. Ok. Miren que ahí, igual, y uno no lo dimensiona, no sé si lo están dimensionando. Vean que en el caso de ellas se está ofreciendo una serie de productos que van a realizar manualmente una asociación de jóvenes de la calle que están en un hogar, pero igual van a vender un producto. Por ejemplo, el IVA, los impuestos. Eso es parte del gobierno. La municipalidad les va a exigir una patente, o igual van a tener que escribir una patente, o igual si la municipalidad se da cuenta de que están vendiendo y están teniendo entradas, igual le van a decir, bueno, ustedes tienen que inscribirse, tienen que escribir una marca, y si te escriben una marca, entonces igual van a tener que pagar. Entonces volvemos. Esa parte de estar al día con impuestos, esa parte de estar al día con la municipalidad, entonces hay periodos del año en los cuales hay que presentar declaración de renta, ¿no es cierto? Entonces para eso se necesita igual, primero que llevar registros contables. Entonces volvemos, ¿quién va a llevar los registros contables? Entonces volvemos, vea aquí lo importante del administrador o del técnico, del responsable del proyecto. Ese va a decir, bueno, vea, necesitamos desde el punto de vista contable todo lo que se compra, necesitamos con facturas timbradas, igual ver a ver si nos están cobrando el IVA, igual cuando vendamos tenemos que emitir facturas, entonces hay que inscribirnos ante el ministerio, hay que inscribirnos ante la caja. Entonces volvemos, y hay que llevar los registros contables. Una vez que llevamos los registros contables, entonces a final de año, para hacer declaración de renta, necesitamos contratar un contador. ¿Para qué? Para que nos asiente eso y para que nos haga la declaración. Pero igual necesitamos un auditor para que nos audite los libros, y ya cuando es una empresa, por ejemplo, grande, que recibe ingresos bastante altos, igual que nos audite y que nos diga, vea, si todo como se está manejando es con transparencia, y no que de pronto igual digan, no, es que están evadiendo impuestos. Entonces, vean que esta parte también de la evaluación, porque es importante, como decía Tailín, todos estos instrumentos, todas estas herramientas que permiten estar al día desde el punto de vista legal, y que es responsabilidad de la parte administrativa.
Eso es lo más importante, que la responsabilidad es de la parte administrativa. Si desde la parte administrativa no se le indica a la asociación o a la junta directiva, mire, vea, aquí hay que pagar impuestos, ustedes hay que inscribirse en la municipalidad, hay que inscribirnos en la caja porque hay 1 o 2 empleados, tenemos que tener una patenta porque estamos ya vendiendo un producto con una etiqueta y esto es lo que nos identifica. Y por lo tanto, entonces hay que inscribirse en la municipalidad. Y para inscribirnos en la municipalidad, cada 3 o 4 meses hay que pagar la patente. Entonces volvemos, y para eso el administrador no es encargado de darle seguimiento general, pero para eso se contrata entonces un contador o después un auditor. Sí estamos ubicados, sí se ubican respecto a esto último. Tailín, ¿tú lo ubicas? Sí, profe. Perfecto. El resto, compañera, Andrea, Eva, ¿ustedes se lo están ubicando con respecto a sus proyectos? Sofía, Joseph. Sí, profe. Perfecto. Mire sí, señor. que entonces las cédulas presupuestarias que hay que elaborar en la parte del estudio administrativo, mire que también tienen su sustento. Uno pensaría, no, es que en el estudio administrativo no hay que elaborar ninguna cédula presupuestaria. Claro que sí, claro que sí. Desde el administrador que no tiene, o del responsable que no tiene por qué ser tiempo completo, puede ser medio tiempo, puede ser un cuarto tiempo, pero un profesional. Eso sí, insistan en eso, pongan ahí, debe ser un profesional. Ahora, no sean tagarotes que solo una planificadora o un planificador lo puede hacer, no, un administrador, un economista también lo puede hacer, está bien, pero sí debería ser un profesional, sobre todo porque las responsabilidades, vean, aquí está esto, en la parte de evaluación, las responsabilidades que hay detrás de eso, acuérdense que las instituciones le financian un proyecto bien formulado, pero ejecútelo, lleve control sobre eso. La gente cree que es muy fácil administrar y no, y de entregar los respectivos informes y de enfrentarse a Hacienda con todo, llevar la parte contable. Eso no es tan fácil. Si una persona no ha llevado estudios de eso, tengo por seguro de que no es tan fácil. Bien, Tailín, entonces yo no sé si a mí me parece que está muy claro, muy claro. Yo creo que hemos tratado de contextualizar a sus proyectos y lo más importante es que ustedes en lo personal lo contextualicen a sus proyectos. Entonces, piensen, porque acuérdense lo que yo les decía al inicio, ya hoy cerramos con todo lo teórico que tiene que ver con el estudio administrativo y ahora es entonces cómo esto lo plasman en sus proyectos. Entonces, tienen que tener claridad de lo que estamos hablando. ¿Ok? Bueno, si no, entonces, si no hay más preguntas o hay algún otro comentario que le quiera hacer a Tailín, y si no, pasamos al otro compañero a ver qué nos tiene de la otra parte. ¿Hay alguien que quiera hacer algún otro comentario, alguna pregunta? Bien, si no, entonces, Tailín, muchísimas gracias. Todo muy bien. Me parece que, mira, no se necesitan muchas diapositivas para poder explicar, para hacer comprender bien un tema tan importante como este. Muchísimas gracias, Tailín. Pues vamos con Yapet. Control, profe, falta el control. Falta el control, disculpa, madre. Entonces, dale. Ok. Bueno, ahora les voy a hablar del control de proyectos. Algunos aspectos importantes es que su propósito es medir sistemáticamente lo que se realiza en el proceso de ejecución y operación del proyecto. Estos sistemas de control se deben de realizar de una manera que proporcionen la información objetiva para que se verifique si se está realizando o se están logrando los resultados que se esperan obtener en cada actividad o proceso. Algunos requisitos es que se deben de definir los recursos de mayor importancia para el proyecto o bien priorizar. Se debe diseñar un instrumento que genere la información que se requiere. Se deben de establecer indicadores, metodologías de análisis y, como hemos visto, es un proceso continuo. Yo siento que la matriz de planificación que vimos ahorita en la evaluación es muy útil. Entonces también sirve mucho para llevar un control. Y existen varios tipos de controles: el control físico, el financiero y el control de gestión organizacional. En el control físico, básicamente los instrumentos fundamentales que se utilizan para este control son como las técnicas de programación que vimos la semana pasada, que sería la de PERT, el ABC, el gráfico de Gantt, y estos van a permitir controlar el cumplimiento de las actividades en el proceso de ejecución y operación del proyecto. En este caso, nosotros en el proyecto elaboramos la técnica del ABC,
donde las principales actividades que tenemos que realizar, bueno, buscar fuentes de financiamiento para llevar a cabo el proyecto, contratar a un planificador o un asesor de medio tiempo para que asesore el proyecto. Como decía el profe, tenemos que oficializar la marca, necesitamos permisos de la municipalidad, solicitar donaciones también para adquirir más equipo de cocina. Entonces todas estas actividades las desglosamos como también como en periodos de tiempo. Luego está el control financiero, que básicamente son los sistemas de contabilidad que se proponen en el proyecto, en los que se deben de contemplar aspectos como las inversiones, el financiamiento, los inventarios, el recurso humano. Entonces también parte de esto sería recibir informes de todos estos aspectos. Y por último, está la gestión organizacional, que bueno, básicamente las principales acciones que se deben de incluir en este control son manuales de funciones y normas para que se ordene de una manera el proceso de la gestión. Y muchas gracias. ¿Control y seguimiento, Tailín, o no? ¿O solo control? No, solo control. No. A ver, porque es que volvemos, yo igual, yo estoy aprendiendo. Vimos evaluación. ¿Ok? De evaluación, yo creo que está claro, igual los instrumentos que utilizamos. Pero igual, ahorita tú mencionas control. ¿Control y seguimiento es sinónimo o no? Sí van de la mano, sí. ¿Ah? Sí van de la mano. Sí, porque evaluación es una valoración más cuantitativa, ¿no es cierto? Sobre todo los instrumentos, es decir, por ejemplo, cuánto se ejecutó para estas actividades, cuánto quedó, aunque también puede ser cualitativo, pero evaluación significa cuantificar, ¿no es cierto? Y controlar significa darle control a lo planificado desde control y seguimiento a esas actividades. No necesariamente tiene que ser evaluadas. ¿Sí me doy a entender? Es decir, yo no entiendo que control o seguimiento. Yo lo he leído en varios documentos y tal vez uno así lo utiliza. Entonces, o yo creo que la parte de evaluar y la parte de control y seguimiento son dos cosas. ¿Sí estamos por ahí, Taín, o no? Sí comparten el resto de compañeros eso, porque igual en algunos van a encontrar tu seguimiento, en otros control, eso depende. Entonces, para no generar ruido, para no decir, bueno, es que vimos en clase esto o evaluación y control es lo mismo, o evaluación y seguimiento es lo mismo, no. Yo creo que con tu explicación queda muy claro, por ejemplo, esos tipos de control, por ejemplo, control físico, el gráfico de Gantt, el ABC, entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? Es un tipo de control y de seguimiento. El ABC tenemos estipulado todas las actividades, ¿ok? Y una ruta crítica, sobre todo ahí estamos llevando control de el tiempo en que se están ejecutando las actividades, ¿no es cierto? Entonces puede llevar control o seguimiento. Luego control financiero de las inversiones. Bueno, ok, planificamos esto, aquí dijimos que había que invertir esto. ¿Será que se logró o sobró o gastamos menos? Bueno, y eso va quedando ahí, entonces igual vamos a controlarlo y a darle seguimiento. Desde el punto de vista del control de la gestión organizacional, bueno, ok, definimos toda una estructura vertical, horizontal, con responsabilidades. Entonces volvemos, resultó que se dañó una máquina. Bueno, resultó que igual, yo le pregunto a quien me cotizó la máquina, ok, ¿qué garantía tenemos de esa máquina? No se compró con garantía. Entonces no podemos hacer nada. Entonces volvemos, la persona responsable falló porque todos habíamos dicho, una de las directrices que habíamos dicho desde la administración era que lo que se compraba tenía que tener garantía al menos un año precisamente para que si se dañaba lo pudiéramos cambiar. Pero el encargado de la compra no le puso cuidado a eso y entonces ahora no podemos hacer nada. Entonces mire, control o seguimiento. Bueno, es mi interpretación. ¿Sí les parece? Sí, profe. Bien, ok. Sí, ¿hay otra pregunta entonces para todo esto último que acaba de mencionar Taylor? Y si no, para que le demos el pase a Yape. Muy
Muy bien, Taylor, muchísimas gracias, excelente. Vamos con Jafet. ¿Se ve ahí, profe? Perfecto, Jafet, sí, se ve bien. Sí. Muy bien, sí, bien, tranquilo, sí, se escucha bien también. Ok. Bueno, buenos días. Soy José Collado y yo les voy a estar hablando sobre la viabilidad de un proyecto, al igual que sus tipos. Hay diferentes tipos de viabilidades. Y también vamos a estar hablando al final de lo que son los gastos administrativos. Entonces partamos de lo que es la viabilidad y tenemos que es el estudio que demuestra si un proyecto tendrá éxito o si será un fracaso. Existen diferentes tipos de viabilidad como mencioné anteriormente y en cada uno de ellos tienen que seguir diferentes puntos para poder cumplir con cada uno de ellos. Lo que nos va a garantizar seguir cada una de estas viabilidades es que vamos a seguir una ruta de, por así decirlo, de un éxito en la elaboración del proyecto. Nosotros, a partir de lo que es el estudio de diagnóstico, nosotros empezamos a conocer la realidad que está viviendo una comunidad o una organización, y en esa realidad podemos ver una problemática. Entonces nosotros en el estudio diagnóstico, como ya lo realizamos en el anterior curso, modelación de proyectos, nosotros también buscamos la forma de cambiar esa realidad, de mejorar esa realidad por medio de lo que es un proyecto de inversión. Ahí formulamos un proyecto de inversión y lo que vamos a ir tratando después, que son los siguientes estudios que hemos realizado, es tratar de encontrar si existe esa viabilidad en el proyecto que nosotros proponemos en el estudio diagnóstico. Por ejemplo, en el estudio de mercado que nosotros realizamos, lo que vamos a tratar de determinar con es que en su fase de preinversión se pueda conocer si existe una demanda en el bien o servicio que se va a tratar en el proyecto, si existe esa demanda, si se puede competir, y al igual forma si vamos a presentar grandes índices de productividad con lo que es lo de la oferta. Uno de los métodos que se puede utilizar en el estudio de mercado es la encuesta, y esto se lo digo por experiencia, porque en nuestro grupo estoy trabajando igual con la compañera Tailín en lo que es el Centro de Producción del Hogar Siembra, de las mujeres jóvenes en condición de abandono, y en el Centro de Producción lo que se produce son se producen bienes de repostería. Entonces nosotros por medio de esas encuestas pudimos pudimos encontrar a los posibles consumidores por medio de diferentes criterios. Los encontramos por edades, por la región del país, y también pudimos determinar si en un caso hipotético ellos comprarían esos recursos, ellos comprarían esos bienes, y también específicamente cuáles de esos bienes ellos comprarían. Entonces eso no solamente ayuda a saber si van a encontrar consumidores, sino que también pueden focalizar la producción de dichos bienes entre los que más se pueden vender y entre los que menos se pueden vender. Luego tenemos otro estudio que realizamos el semestre pasado, que es lo de la viabilidad técnica, que se hace a partir del estudio de mercado, en el que ya logramos encontrar los consumidores y podemos determinar si vamos a invertir en el proyecto o si no, ya que en la viabilidad técnica aquí logramos determinar si un proyecto puede ser llevado a la realidad física o materialmente. También requiere la ayuda de especialistas en el tema, de acuerdo a la temática. Esto tiene que ver más que todo si vamos a trabajar, por ejemplo, en un proyecto de
energía renovable a base de energía eólica. Entonces ocupamos un profesional en lo que es lo que son estos temas de energía eólica, de energía renovable. Aquí también se formulan lo que son los costos de inversión, se hacen cédulas presupuestarias con lo que es el costo de maquinaria, con lo que es el costo de recursos. También, como mencionó el profe, si digamos en nuestro caso lo que es de patentizar la marca, lo que es de estar pagando todos los requerimientos de esto mismo, se tiene que poner en cédulas presupuestarias en la viabilidad técnica. Luego tenemos otra que es... ¿Ya, Fe? ¿no? ¿Sí? ¿Puedes volver la anterior? Disculpa, porque es que me parece que como lo estás explicando muy bien, me gustaría que ubicaras con respecto, aunque mencionaste esto último, pero a ver, cuando hablas de lo contextualices al proyecto que ya nos hablaste en el estudio de mercado, de lo que íbamos a hacer o de lo que ustedes van a hacer en el proyecto de ustedes. Pero cuando hablamos aquí de la viabilidad técnica, dice que lograr determinar si un proyecto puede ser llevado a la realidad física. Es decir, ¿cuál es esa realidad física que en el proyecto ustedes están proponiendo desde el punto de vista de la producción del bien, en este caso los productos de panadería? Es decir, ¿qué es lo que ustedes se proponen desde el punto de vista para decir, bueno, el proyecto tiene viabilidad técnica porque se encontró que en el mercado tenemos oferta y demanda? Y ahora, ¿qué es lo que se proponen hacer las muchachas desde el punto de vista de producción? ¿Qué es lo que ellos aspiran a hacer? No sé si me comprendes. No mucho. Ok, a ver, bien. Como bien lo dijiste ustedes, la viabilidad desde el punto de vista del estudio del mercado consistió en garantizar que existe demanda de los productos que ellos están elaborando y que quieren elaborar, y entonces igual que también entonces hay una oferta que ellos pueden hacer. Ahora, la viabilidad técnica entonces consiste en determinar cuál es esa cantidad de productos que ellos van a elaborar para garantizar la oferta, que ya sabemos que en el estudio de mercado encontramos que existe la demanda y que existe esa demanda a unos precios que igual también se determinó en el estudio de mercado y donde se analizó la competencia. Entonces, ahora la viabilidad técnica del proyecto de ustedes está amparada en que lo que buscan es entonces incrementar la productividad de esos productos derivados del pan. ¿Para qué? Para tener mejores ganancias y por lo tanto entonces la parte económica del hogar donde ellas están, pueda sobrevivir. Entonces la viabilidad técnica dice, está respaldada en la realidad física. ¿Cuál es la realidad física? Bueno, hay que incrementarla. Ellos anteriormente estaban trabajando más artesanalmente y vendían una cantidad. No, ahora entonces, como ya se hizo un estudio de mercado y se demostró de que sí existe demanda y ellos igual, como oferta ellos pueden, porque tienen mano de obra, entonces pueden incrementar la cantidad, pueden diversificar los productos, pueden hacer un mejor marketing, un mejor proceso de comercialización para no solamente desde lo local, sino ampliarse a nivel distrital y a nivel cantonal o provincial. Entonces ya van a vender más. Entonces técnicamente ellos están en capacidad de hacer ese incremento en la productividad y por lo tanto entonces de comprar más materiales y de elaborar más materiales porque tiene la mano de obra. Entonces, desde el punto de vista técnico, el proyecto es viable, amparado en esto que acabamos de decir. Muy bien, sí. Vamos con la otra entonces. Ok. En la viabilidad legal, tenemos que esta pretende determinar si alguna etapa de instalación o operación riñe con alguna ley o reglamento específico. Por ende, se debe realizar una investigación de leyes, reglamentos y planes reguladores, entre otros. Esto último es destacarlo, que hay que tener siempre consciente los cambios en las leyes, en las regulaciones, ya que si nuestro proyecto no cumple con la viabilidad legal, puede ser un verdadero problema, ¿verdad? Porque estamos hablando del incumplimiento de una ley o de un reglamento. Entonces, de igual forma, si se determina que no cuenta con esta viabilidad, en el ámbito legal, el proyecto no podrá ser viable en este aspecto. Pero perdón, Jafet, perdón. Y por ejemplo, en el caso concreto, ahora sí, de tu proyecto, del proyecto de ustedes, ok, por ejemplo, ¿dónde se ve? Esto se ve más que todo en lo que usted anteriormente nos comentó, profe, lo de los permisos, de patentizar la marca, de hablar con la municipalidad, de todos esos, también la tributación fue que nos comentó, ¿verdad? Sí, correcto. Todo eso, profe, todo eso.
Ok. Mire que la patente, la municipalidad, si se da cuenta, por ejemplo, de que están elaborando un producto, que ya tienen una marca, que lo están comercializando, ténganlo por seguro que les va a decir, bueno, vea, ustedes no se han inscrito ante la municipalidad, ustedes no pagan una patente y por lo tanto entonces le pueden meter una multa. O igual llega al final de año y le dicen, bueno, ustedes han vendido esta cantidad porque quien les compró, si están tributando, y entonces igual va a Hacienda y les dice, vea, ustedes, tengo 3, 4, 5 empresas que durante este año les han comprado a ustedes esta cantidad y ustedes no han tributado nada, por lo tanto va con una multa. Entonces vean que a eso se refiere la viabilidad legal. ¿Y qué es importante aquí? Que ¿quién ve eso? Un administrador, un planificador, una persona que tenga conocimientos. Por lo general los presidentes de las asociaciones igual pueden haber gente preparada, pero no es la gente con la especialidad para darle seguimiento a un proyecto como debe ser. Muy bien, vamos con la otra. Ok. En la siguiente es la viabilidad financiera, que esta la vamos a realizar en el curso actual. Que esta se centra en la evaluación de condiciones financieras de la empresa, persona o institución dueña del proyecto, más que todo la disponibilidad de invertir en el proyecto formulado. Para la viabilidad financiera se toma en cuenta lo que son los indicadores de rentabilidad, cuánta utilidad genera la empresa, cuántos beneficios genera la empresa, y a partir de esos beneficios, cuánto dispone a invertir en el proyecto formulado. Es la capacidad de invertir en el proyecto, de poner recursos financieros en el proyecto. O también, perdón, Jafet, o también, es decir, no solamente la disponibilidad de invertir, no, sino también la disponibilidad de darle seguimiento o de demostrar lo que se está invirtiendo, cuál es el resultado de ello. Es decir, cuando hacemos un análisis financiero, cuando calculamos una serie de indicadores, una serie de razones sociales, por ejemplo, cuál es el beneficio-costo de este proyecto, cuál es la rentabilidad, cuál es por ejemplo, qué tasas de interés es con las cuales estamos trabajando una deuda. Es decir, todos esos factores que me permiten medir lo que estoy invirtiendo y los beneficios que estoy recibiendo, al final es eso. ¿Por qué se llama proyecto de inversión? Porque hay que sacar un capital que lo puede tener uno o que lo puede conseguir en la banca. Y que igual, si yo lo invierto, es porque yo aspiro a mejorar la producción y por lo tanto vender más. Y si yo mejoro la producción y vendo más, pues igual debo tener mayores ganancias. Entonces, lo que invertí yo lo debo recuperar. Eso como primera medida del negocio, recuperar. Pero además de eso, de que lo que invierta lo recupere, yo debo tener ganancias. Entonces, la viabilidad financiera consiste en demostrar que tanto lo planificado como lo que se está ejecutando, efectivamente, está entregando los réditos que yo me propuse, es decir, recuperar la inversión y tener al menos un 10, un 15, un 20, un 30, un 50, etcétera, de ganancias. Entonces, vean que esto de viabilidad, como usted bien lo está explicando, la viabilidad se demuestra en un proyecto de inversión a partir de los estudios que yo haga. Vean por qué es tan importante el curso de formulación y evaluación de proyectos, porque cada proyecto, cada estudio pasa por una serie de requisitos y de pasos que cada uno de ellos me demuestra que el proyecto es viable. Cada uno de estos estudios demuestra que el proyecto es viable. Y integralmente el proyecto formulado, una vez que está bien formulado, usted dice, bueno, este proyecto, según la formulación y los estudios que estoy presentando, garantizan que el proyecto de inversión es viable. Ahora sí, evalúenlo, a ver si es así o no es así. Lo evalúan y efectivamente este es un producto bien formulado, un producto que cuenta con todos los requisitos, que presenta todas las razones del financiero, las razones financieras, los indicadores desde el estudio de mercado, efectivamente demuestra que existe la oferta y la demanda, los precios, los competidores, todo exacto como se ha planteado y por lo tanto el proyecto es viable. Por lo tanto, entonces lo aprobamos. Muy bien, disculpa que te interrumpa, adelante. No, tranquilo, profe. Luego tenemos la viabilidad económica y social, que estas se dividen en cada uno, ¿verdad? Tenemos que la viabilidad económica tiene que ver más que todo con los beneficios que alcanza obtener toda una región por el proyecto. Digamos que estamos trabajando con una comunidad o una institución en el cantón de Alajuela.
Entonces, a base de ese proyecto, si toda la región de la zona de Alajuela se sale beneficiada económicamente gracias al proyecto, este va a contar con la viabilidad económica. Y en la parte social, corresponde al grado de satisfacción que logran adquirir los realizadores del proyecto. Si cuenta con mayor satisfacción, va a tener el mayor índice de viabilidad, pero si es bajo, va a contar con no va a contar con la viabilidad. Pueden devolver a ese que me gustaría para todas y todos, a ver si lo ubican ahí. Por ejemplo, siguiendo el proyecto de ustedes, Jafet y de Tailín, ok. A ver, como yo lo entiendo, y a ver si lo están entendiendo y sobre todo si lo están contextualizando a su proyecto, porque sé que hay proyectos en los cuales la viabilidad financiera, por ejemplo, puede salir negativa, pero la viabilidad económica y social puede ser muy positiva. No sé si me voy a entender. Por ejemplo, el proyecto de ustedes, Jafet y Tailín, yo creo que desde el punto de vista financiero no es lo esperado a un proyecto que realiza, por ejemplo, no sé, la Musmani o estas empresas grandes dedicadas solamente a repostería. Es decir, hay empresas dedicadas a eso, donde es el producto y la calidad y la cantidad y el nombre, okay, los que garantizan entonces las ventas y por lo tanto entonces ellos apuntan más a cantidad y a calidad y por lo tanto entonces la rentabilidad es lo importante. Yo creo que en el caso de ustedes, por tratarse de un proyecto más de ámbito social, ¿por qué es un proyecto de ámbito social? Okay, porque tiene que ver con jóvenes en estos momentos que han sido dejadas en la calle, que presentan situaciones críticas y por lo tanto entonces se crea un centro para darles nuevamente oportunidades de vida a esas niñas muy jóvenes para que se inserten a la sociedad, para que aprendan un oficio y para que se inserten a la sociedad. Entonces, mire que desde el punto de vista social es muy diferente a un proyecto en donde lo que interesa es solamente formular y hacer repostería. Entonces aquí, desde el punto de vista social, ese proyecto tiene más peso. Por lo tanto, entonces, uno esperaría que financieramente ese proyecto demuestre índices de rentabilidad bajos, pero desde el punto de vista social sí va a mostrar índices bastante altos. Y ahora sí, entonces, ¿y cuál es la viabilidad económica? Bueno, aquí entonces esa viabilidad económica, okay, va a estar más encargada hacia lo social que hacia lo financiero. ¿Por qué? Porque la economía, aquí estamos hablando de la economía de un hogar que tiene 30, 40 jóvenes, y que desde el punto de vista social está cumpliendo con una función importante. Mientras que para una institución o para una empresa que lo que quiera es producir pan y competir en el mercado Musmani, por ejemplo, a ellos la parte económica no les interesa, porque la parte económica la está absorbiendo el dueño solamente. En cambio aquí no, la parte económica la está absorbiendo toda la sociedad. Al final, igual, los padres, de estas muchachas se ven beneficiados de que existe un hogar que los recoja y que les da oportunidades. Entonces vean que esto de la viabilidad económica y social va a reñir en algunos casos con el análisis financiero. Y ustedes no se pueden desesperar si desde el punto de vista financiero demostraron que las razones sociales o ciertos indicadores efectivamente son negativos, ok, desde el punto de vista de la viabilidad económica y social también tenemos una serie de indicadores y tenemos serie de razones de lo social en los cuales podemos demostrar de por qué es importante el proyecto. Entonces, vean que esto de la viabilidad económica y social, sobre todo usted, yo lo digo con conocimiento de causa, no es tan fuerte como se ve en economía, pero desde el punto de vista de la planificación, esta viabilidad económica y social, sí vemos bien los indicadores y sí vemos bien las razones sociales del por qué, entonces, desde el punto de vista económico y social, el proyecto es importante. Muy bien, vamos con la otra. Espero que estén contextualizando, porque ustedes que tienen, son 12 proyectos que tenemos, 12 proyectos de los cuales hay uno donde me imagino que a la hora que entremos a ver el próximo mes, a ver la realidad financiera, se va a dar de cuenta de que por dónde se va a centrar más los indicadores, por lo económico, social o en lo financiero. Muy bien, adelante, ¿terminas? ¿Sí? Ya sé, pero con la viabilidad administrativa, esto se refiere a la capacidad de la organización de operar o crear una estructura para que el proyecto se desarrolle con éxito. Es más que todo plantear una estructura administrativa dependiendo del tipo de organización, ¿verdad?
para que se puedan dividir lo que son las responsabilidades, las funciones y también dejar una estructura jerárquica donde pueda haber un coordinador, un jefe o un gerente que pueda llevar a cabo la ejecución y gestión de lo que es el proyecto. Esto también se puede trabajar por medio de lo que es un organigrama, ¿verdad? Y por ya me pueden volver ahí. Yo no sé qué les parece a ustedes. Yo le agregaría eso ahí, para que el proyecto se desarrolle, se administre, se evalúe y se controle con eso. ¿Qué les parece? Porque volvemos, para que el proyecto se desarrolle, sí, está bien, pero se desarrolle, se administre, porque si no hay administración, el desarrollo no va a ser exitoso. Pero igual, se administre, se evalúe, que mire que fue lo que anteriormente Tailín expuso, y se controle o se le dé seguimiento. ¿Les parece? ¿No es cierto? ¿Sí ve que complementa mucho mejor? Sí. Bien. Entonces, si quieres, para que lo arregles, porque acuérdense que esto lo van a subir ustedes a la... Entonces, arregla eso, ponle esa. Vean que con esto que les estoy diciendo, que tú puedes haber sacado esto de uno de los libros, y en el libro solamente está eso. Pero bueno, si yo lo puedo complementar de tal manera de que relacionado con lo que venimos explicando y estudiando, y se hace mucho más claro, no le quita ni le, es decir, no niega lo que está diciendo, sino más bien que lo amplía y que nos da mayor viabilidad, mayor visibilidad, mayor entendimiento, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces, a mí me parece que se estructura para que el proyecto se desarrolle, se administre, se evalúe y se controle. Muy bien, adelante, y disculpen que adelante. Ahora vamos con la viabilidad ambiental, que es el estudio que regula los proyectos en el sentido que no posean una gran carga ambiental. Esto es para que sean, digamos, amigables con el ambiente, y también si se van a utilizar lo que son recursos ambientales, que se utilicen de manera sostenible, para que se pueda mantener una armonía entre lo que es el ambiente y el proyecto. Ahora, yo le agregaría también a ese, es decir, no solamente es para que no posean una carga ambiental alta, no, habrán proyectos que, por ejemplo, desde el punto de vista del desarrollo, de la vivencia de una comunidad, se están produciendo desechos. Ahora, que esos desechos no se estén manejando adecuadamente, sino que por ejemplo, hay una comunidad de 15, 20, 50 familias y pasa un río cerca, por ejemplo, y entonces las familias resultan que las basuras las están enterrando, las están tirando al río, y entonces se están contaminando el río, o que igual en esa comunidad hayan 2 o 3 pozos y entonces la gente esté igual enterrando las basuras, haciendo quemas. Entonces, entiende, hay mucho, desde el punto de vista ambiental, hay mucha realidad que tiene que ver con el uso, con el bueno o mal uso de nuestros recursos, y que entonces en un proyecto de inversión donde se quiera mejorar la calidad de vida, incrementar los ingresos, por ejemplo, tenemos que darnos de cuenta, bueno, ¿y cuál es el ambiente en el cual se está desarrollando el proyecto? Y entonces sabemos que si no, es que ahí participa la comunidad, sí, pero la comunidad participa para, por ejemplo, las muchachas. Pensemos que desde el punto de vista de lo que ellas producen, entonces necesitan igual algunos desechos que igual lo que hacen es tirarlo al río, lo que no hay una separación, no están haciendo un debido uso de esos desechos, y entonces sí, el proyecto es muy exitoso porque producen algo y venden algo muy bien, muy reconocido, pero desde el punto de vista ambiental resulta de que el manejo es desastroso y que están contaminando la fuente de un río o de un pozo. Entonces, aquí lo importante es eso, es en el contexto en donde se desarrolla el proyecto, ver qué puntos, qué aspectos interfieren con la parte ambiental y cómo tomar medidas de mitigación. Es decir, volvemos, puede que existan las posibilidades de que haya problemas de contaminación, pero lo importante en el proyecto entonces es que desde el punto de vista ambiental, se puede garantizar tomar una serie de medidas para mitigar esos problemas de tal manera entonces de que podamos decir, desde el punto de vista ambiental, el proyecto se ha hecho los diferentes estudios y las diferentes propuestas para mitigar los problemas de tal manera de que el proyecto sea viable ambientalmente. Entonces,
Pues vemos, yo creo que aquí la idea es eso, es lo que expongamos, poderlo meter, o sea, el libro dice solamente eso, no nos quedemos con eso, sino complementémoslo de tal manera de que sea más entendido. Muy bien, adelante, para que termine. Y por último tenemos los gastos administrativos, que son todos los costos y gastos necesarios para la administración del proyecto. Puede ser tanto en la etapa de inversión o operación. Los gastos y costos se perciben desde lo que son recursos humanos, de cómputo, hotelería, oficina, entre otros, y se acomodan en lo que son, se organizan en lo que son cédulas presupuestarias, para que se pueda llevar un mejor orden de estos mismos. Ahí haría falta, perdón, vuelven a tener, ahí haría falta para, dejan me parece que está bien los ejemplos. Igual, ahí tenemos 2 cédulas que creo que todos los deben de tener, la parte de si hay un gerente, si hay una secretaria, asistente administrativo, contabilista, detalle, computadoras, escritorios, y acuérdese la parte legal. Ahí la otra tabla sería la parte legal, entonces si el contador, la patente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso serían igual también en las cédulas en la parte administrativa. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Bien, chiquillos, hasta aquí me parece que con esto entonces cerramos los diferentes pasos que desde el estudio administrativo hay que dar. Vea que ya cerramos con la parte de evaluación, con la parte de seguimiento, con la parte de control, con los instrumentos, con las herramientas, a qué es que se le va a hacer eso, a quién se le va a hacer, en qué momento se va a hacer esas evaluaciones y ese control. Y ahorita lo que queda es, bueno, ¿y esto cómo es que yo lo aplico en mi proyecto? Ahora vamos ya de la teoría a la práctica. ¿Cómo es que esto yo lo voy a trasladar a mi proyecto? ¿A cuál proyecto? El proyecto que he venido formulando, que he venido desarrollando. Y que aquí está, insisto, aquí está, en la parte administrativa, es la forma donde ustedes se venden, donde ustedes, el trabajo de ustedes, igual se vende, se coloca ahí y se hace que vea que es necesario que contraten a una persona que conozca de proyectos, que conozca de planificación. Porque sin eso no hay garantía de éxito del proyecto. El presupuesto se puede convertir en, ya saben ustedes en qué. Y al final, como no hay evaluación, como no hay seguimiento, como no hay planificación, por lo tanto, entonces sí, esto fue lo que se logró hacer y ya, y hasta luego. Bueno, yo quisiera entonces primero, aquí antes de cerrar, queda claro, chiquillos, queda claro este cierre que acaba de hacer Tailini, queda claro en la parte del estudio administrativo, cuáles son los pasos que tenemos que realizar. ¿Hay alguien que tenga dudas al respecto todavía? Por favor, este es el momento. Adelante, Chafé, ¿quieres decir algo? No, ok. ¿Alguien más entonces? Volvemos del resto del grupo. Si se extendió, si está claro, ¿hay alguna duda? ¿Hay algún comentario? Adelante. ¿Qué pasa, chiquillos? ¿Por qué no quieren hablar? ¿Se les cambió la lengua el COVID? ¿Claro o no claro? Todo claro, profe. Bueno, Pablo, excelente. Sí, ya estamos claros entonces. Sí, insisto. Profe. Dime, Andrea. Bueno, yo esto que expusieron los chiquillos lo tengo claro. Sin embargo, ¿verdad? A veces uno la teoría le queda clara y después al aplicarlo al proyecto de uno es un poco más diferente. Entonces yo quería saber si en el transcurso de estos días uno haciendo esta parte tiene dudas y podría comunicarme con usted. Bueno, tendríamos que, lo que pasa es que si ok, acuerdo, ustedes saben, yo estaba abierto, lo que pasa es que si lo dejo abierto totalmente, al final no me dejan tener vida ustedes, porque entonces cada una quiere que le resuelva su pregunta, y tenemos 27, imagínense, 27 por 2 serían 60, y 60 WhatsApp, desde que los atienda a toda hora, y si no les respondo pronto, entonces al final ustedes se molestan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acuérdense que tenemos planificado que hoy en la tarde, por ejemplo,
en la tarde, igual yo los puedo atender. Entonces, volvemos. Tenemos primero un espacio. Si ese espacio no lo llenan, entonces no les podría abrirle otros espacios. Porque voy a dedicar ese espacio, esas 2 horas ahora en la tarde, para atenderles sus necesidades. ¿Entiendes? ¿No? Si a nivel del grupo, ya ustedes empiezan a trabajar sobre lo que hay que escribir, y escriben y al final sacan como grupo 2, 3, 4 puntos en los cuales necesitan aclarar conmigo, entonces igual me ponen por el WhatsApp, vean, necesitamos que nos reunamos con el grupo, reunamos con el Profe, grupo. otra cosa, digamos, que entonces tal vez reunirnos no, pero digamos, esta semana que viene hay que entregarle ya a usted el estudio administrativo, ¿verdad? Si no me equivoco. Debería ser, sí, correcto. Ok, entonces, por ahí del viernes habrá la posibilidad, o del jueves, de que uno tenga hecho ya el estudio administrativo y que se lo envíe a ver si usted le ve, cómo lo ve usted, para ya el martes o el día que hay que enviarlo de verdad, ya tenga como unas observaciones. Exacto, ese podría ser. O igual, Andrea, si de aquí al viernes, jueves o viernes, igual digo, si ya ustedes se reunieron como grupo, hay 2 o 3 puntos de los cuales sea importante aclarar, entonces igual, es en el chat, vean, reunámonos el viernes de 2 a 3 o un rato, vemos esos puntos, igual ya ustedes lo terminan, y ojalá en esta semana ustedes me puedan enviar un documento para yo retroalimentárselo para la otra semana, y que ya al final de la otra semana me estén devolviendo ya el documento. Perfecto. Perfecto, igual, profe. Igual, si hoy, por ejemplo, en la tarde, ya individualmente quieren que las atienda a ustedes, ahora en la tarde igual yo las puedo atender, porque ese es el periodo para atenderlos individualmente. Perfecto, profe, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más que tenga alguna duda respecto a esto? Ok, yo les quiero proponer lo siguiente entonces, ya tenemos los teóricos de estas 4 semanas que hemos visto. Yo les propongo, yo igual les quiero ir mañana al próximo martes, para entonces igual, les voy a subir, ya ustedes lo saben, les voy a subir un videito para que hagan el PQA, eso yo creo que no les quita mucho tiempo. Les voy a abrir un foro, pero ya en ese foro igual la idea es que yo les pongo ahí una serie de preguntas o interrogantes. Profe, no sé si seré yo, pero se me está cortando el audio. Ahí, a ver, vamos ahí se me escucha mejor. Sí, Andrea. Sí, ya ahora sí le escucho, y no le escuché las asignaciones. Ok, perfecto. Entonces, de las asignaciones les decía, ok, voy a subirles entonces un videíto, un link para que vean un videíto, y con ese video hacen el SQA. Ahora, ese SQA lo van a subir a la página, ¿entiendes? Ahí igual, van a tener una semana, acuérdense, una semana. Tiene fecha de inicio, es a partir de mañana, y hasta el sábado de la otra semana, a las 22 horas, ¿sí? Profe, pero ¿no era que ya habíamos hecho un SQA? Ajá. Sí, profe, ya realizamos. Sí, ya realizamos un... Profe, ya lo hicimos. Bueno, y entonces nos haría falta foro y... No, es que ustedes no me han enviado... Sí, profe, sí, ya. Sí. Entonces, falta es y el cuestionario, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Ok, entonces yo les voy a subir mañana, igual volvemos, tenemos toda la semana. Tienen toda la semana para que la página igual, entonces, lo del foro es lo siguiente, yo les voy a, ahora, todo referido a los temas que hemos visto en el estudio administrativo. Entonces, yo planteo algunos interrogantes aquí. Entonces, lo que hacemos es, un estudiante entra, toma la primera pregunta o la primera interrogante, la responde en 4, 5, 6 renglones como máximo, luego entra otro estudiante, si hay otra interrogante, la responde. Una vez que responden las 2 o 3 interrogantes por los 2 o 3 estudiantes, entonces entra nuevamente otro
estudiantes con base en lo que dijo el anterior estudiante, a opinar o a decir si está de acuerdo, yo le agregaría eso, no estoy de acuerdo, o yo le agregaría eso. Es decir, es el foro donde a partir de lo que ustedes vayan a ir indicando... Profe, ¿cuántas intervenciones debería de tener cada estudiante? Dos al menos. 2 intervenciones al menos. Entonces igual, no las vayan a hacer en el mismo día, no. Hagan un día, igual, piensen ustedes en uno al inicio y otro al final, o una intermedia y otra al final, o una al inicio y otra al final. Es decir, que le den oportunidad de escuchar lo que el resto de compañeros está opinando, y a partir de lo que el resto de compañeros opinen, entonces que ustedes vean que se asemeja mucho a lo que uno está pensando, o que vaya más en contra de lo que uno está diciendo, porque la idea es entonces que polemicemos, es decir, que conozcamos las diferentes interpretaciones y que estamos entendiendo cada uno y lo justifiquemos. No se trata aquí de que quién dijo la verdad o quién no hizo la verdad, no, sino más bien, que opinemos, pero que opinemos a partir de lo que hemos aprendido, a partir de lo que hemos leído, a partir de lo que ustedes han presentado, a partir de las lecturas. Entonces, igual, siempre fundamentados en la parte teórica, pero ahora sí llevada a lo que yo he interiorizado, a lo que yo he concebido y con lo cual yo puedo opinar. Entonces, si estamos con respecto a lo del foro, ¿sí queda claro? ¿Sí o no? Pues con respecto a lo del foro. Sí, profe. Solamente Y con profe, entonces para esta semana que viene sería el cuestionario y el foro, nada más. Exacto, y el avance del proyecto de ustedes, del estudio administrativo. Ajá, sí, lo del estudio administrativo. Es solo... Para ver si salimos, hagan el esfuerzo. ¿Perdón? Que si es solo un avance, se ve ya todo terminado. Es un avance para esta semana, de tal manera de que yo lo pueda retroalimentar y que para la otra semana, ya al final de la semana, ya me envíen el documento ya de más de un 80% del estudio administrativo, porque ya a partir de la otra semana empezamos con el estudio financiero, entonces ya empezamos a ver otras cosas. ¿Qué esto hace ahí? Sí, profe, gracias. Claro. Perfecto. Y con respecto al cuestionario, realmente, mira, yo lo tengo que reconocer, hasta ayer que estudié otro cuestionario a los otro grupo de quinto de seminario temático, fue que me di cuenta que lo que la página o lo que la plataforma tiene como seminario es más una estructura de una pregunta y un falso de escogencia. No, a mí me interesa, o yo lo que interpreto de un cuestionario es que yo le hago una serie de preguntas o de interrogantes a partir de lo visto. Lo que me interesa es eso, es a partir de lo visto, y a ver cómo les mido, cómo ustedes lo están interpretando. Pues para mí, de los 5 o 6 temas que vimos, ¿cómo les planteo una serie de preguntas o interrogantes para que ustedes me indiquen, qué entendieron de esto y cómo es que lo contextualizan, sobre todo con algún ejemplo de su proyecto? Eso es fundamentalmente. Entonces, unas 3, 4 preguntas, de las cuales igual le demos un paso a los temas vistos en el estudio administrativo, y que ustedes en no menos de 5 o 6 renglones, porque tampoco eso serían las 4 preguntas para máximo 2 páginas. Es decir, tendría que ser 2 preguntas respuestas por página, máximo una hoja completa, por persona. Y eso igual, ustedes bajan las preguntas, ustedes lo pueden pasar y lo suben, lo pegan ahí y listo. Suben con la respuesta y listo. Entonces ya hay la regla. Esto pues claro. De todos modos, igual en la yo les voy a poner las indicaciones, todo para que pero entonces sepan que a partir de mañana esto va a estar abierto, después de las 8 de la mañana va a estar abierto eso, para que igual en el transcurso de la semana vayan a ir un sitio. ¿Sí estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ok. Vamos entonces ahora sí. Vamos entonces con la última parte. Proyectos. El proyecto. Ok, recuerden que
fundamental, miren, es fundamental que todas y todos, que los grupos estén participando de todo. No pueden permitir que una o dos personas las que trabajen y les cuando rueden. Sobre todo que viene el estudio más fuerte, que es el estudio administrativo, donde hay que trabajar duro y que si, igual, si usted no tiene claro todo lo anterior, las cédulas presupuestarias, porque es las cédulas, téngalo por seguro de que ahí va a batallar, ahí va a batallar. Y sobre todo cuando va a ver que vamos a tener que montar algunos escenarios para hacer un préstamo, para manejar esa deuda, y si no la tenemos claro, el estudio técnico, ahí van a batallar. Entonces, vean que es momento igual, ahora que está realizando este estudio financiero, para aquellos o aquellas que han trabajado en grupo y que han estado chupando ruedita y no tienen muy claro el proyecto, es hora de que lo vuelvan a leer, que lo tengan bien claro, porque para el estudio financiero necesitamos mucha claridad de todo lo que hemos realizado. Y entonces, si tenemos claridad de todo el proceso, tenemos por seguro que nos vamos a montar sobre rueda para poder entender desde el punto de vista financiero qué es lo que es. Entonces, pregunto, sobre todo en este último punto, todos y todas estamos entendiendo, estamos ubicados con respecto al proyecto, lo que queremos, estamos ubicados con respecto a cuál es nuestra propuesta y dónde está nuestra responsabilidad de lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún inconveniente que estén teniendo, que vengan arrastrando y que lo podamos entonces compartir para subsanar y para ver si todos nos ponemos en sintonía? ¿Hay alguna duda todavía que quede, algún comentario, algo de lo cual no esté claro? Que dado el proyecto que ustedes están formulando, hay que hacer conjeturas, hay que analizar, y que bienvenido entonces estos momentos para que entre todos y todas veamos a ver cómo le vamos a resolverlo y cómo le damos elementos para que tengan mayor claridad. ¿Qué me dice? ¿O todo está claro? ¿Qué me dicen, chiquillas? Profe, teóricamente todo está súper claro. Hay que ver ya la hora de aplicarlo a la realidad. Bien, perfecto. Sí, entonces, profe, eso, compañera, que ya al momento de aplicarlo quizás es donde uno más tenga dudas, porque ahorita no se está como comprendiendo bastante. Bien, entonces, ok, vamos, pues teníamos, yo creo que estamos bien, todavía tenemos esta semana para completar igual, yo les aseguro que con estas tareas que vamos a hacer, vamos a tener mayor claridad y por lo tanto entonces a la hora de redactar lo que hay que poner en el estudio administrativo, lo van a hacer y tenemos entonces la oportunidad para que el viernes ya si necesitan como grupo nos podemos reunir como lo hemos venido haciendo para aclarar y hagan el esfuerzo entonces porque al final de esta semana ya tengan un borrador para que me lo pasen, yo les puedo hacer algunos comentarios, se los devuelvo y ya la otra semana entonces ustedes rematan eso y cerramos para el otro. ¿Estamos con eso, chiquillos? Entonces, de mi parte, sí, profe. De mi parte yo creo que estamos, más o menos tenemos las 2 horas. Muy agradable estuvo la charla también, igual lo que hemos comentado, me parece igual que ustedes han tenido oportunidad para preguntar. Si no hay más, entonces yo les agradezco, que tengan buen día, cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Profe.